balanceado, activo y reforzado. Gracias a nuestro amigo suscriptor Robin de la ciudad de Manta, nos ha pedido una receta de cómo preparar caldo de hueso de chancho paso a paso. Esperamos que lo disfrutes con tus amigos y familiares. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos un día más a mi canal Alexita Espinales en nuestro programa Cosas Fáciles en Casa. El día de hoy les vamos a preparar una exquisita receta, un delicioso caldo de hueso de chancho. Bien, mis amigas y mis amigos, aquí ya tenemos listo el hueso de chancho ya preparado, lo tengo aliñado. Este aliño contiene lo siguiente: contiene una cabeza de ajo, contiene un chorrito de aceite, media cucharadita de sazón, una pizca de comino, una pizca de sal, pimienta, cilantro y perejil. Una vez que ya tenemos el aliño preparado, usted lo que hace es revolverle bien. Una vez que ya ha revuelto bien el aliño, va a coger su consistencia un poco espesa. Cuando usted ya lo ven así un poco espesa, es porque ya está listo para poderlo utilizar. Lo puede utilizar en los caldos, en las carnes o en lo que ustedes más deseen de sus comidas preferidas. Bien, aquí ya tenemos lista la olla, 1 litro de agua. Ya la tenemos calentando, esperamos que haga ebullición y hierva para luego agregarle las presas para que pueda agarrar su sabor. Podemos también ponerle más de 1 litro de agua, pero en este caso les recomiendo que no, porque al momento de agregar las presas se nos sube mucho y se nos vaya a rebosar más lo que es la sopa. Entonces es mejor recomendarle no ponerle mucha agua hasta que ustedes ya vayan viendo poco a poco. Si necesita más agua le van agregando. Si ven, mis amigas y mis amigos, cómo está haciendo ebullición el agua, ya está haciendo burbujitas, es hora de agregar el chancho, el huesito de chancho. Agregamos todas las presas. Esta receta rinde para 4 porciones. La agregamos. Y revolvemos. Dejamos ahí que hierva unos minutos. Como ustedes podrán observar, la espuma del hueso del chancho que está desprendiendo, le vamos quitando de esta manera poco a poco. Miren cómo va saliendo la espuma. Esto se le quita porque esta es toda la grasa y no importa que salga el aliño, porque lo vamos a volver a aliñar. Si ven, lo hacen nomás encimita, no le ponen hacia abajo todo el cucharón porque si no se les revuelve. Si ven cómo le voy sacando, este es el exceso de grasa que va desprendiendo las presas, en este caso el hueso de chancho. Así se le hace a todos los caldos, al de pescado, al de carne y al de pollo. Y así usted va a tener un caldo bien limpiecito, blanquito. Miren cómo va a salir todo esto. Entonces, esto es un tip que yo les estoy enseñando como recomendación para que ustedes lo hagan. Y así les va saliendo un caldo rico, exquisito. Miren la grasa que va, lo que desprende del chancho. Entonces dejamos ahí, seguimos. Miren cómo va quedando el caldo blanco. Y ahí dejamos otra vez, volvemos a topar. Si quieren hasta lo hacemos de 2 a 3 veces. Si ven, mis amigas y mis amigos, como el caldo ya está un poco más clarito, ya creo que ya no es tanto necesario sacarle, porque ya le sacamos toda la grasa.
Una vez que ya le hemos sacado la grasa, ustedes ya le pueden agregar lo que es todas las verduras. Otra recomendación, mis amigas y mis amigos. Hay personas que le ponen las verduras hechos pedazos. Yo le pongo las verduras ya cortadas para que no se desperdicien. Una vez que las verduras estén cortaditas, se cocinan totalmente y así le da su espesor a nuestra sopa. Es una verdura fresca, le agarra el sabor con la carne de cerdo. Luego agregamos las habas. Agregamos el choclo. Y por último le agregamos la yuca. Vamos a agregarle todos a una sola. Ustedes ya le pueden agregar, hay personas que le agregan la yuca primero, pero vamos a agregarle todo a una sola para que se pueda coccionar todo a la misma vez. Si ves, como les decía antes, que no es necesario ponerle tanta agua porque con el litro de agua subió lo que es el caldo. Si ven, ahí ya se puede cocinar fácilmente y no se les va a rebosar. Luego le agregamos un poco de sal. Le agregamos un poco de sal. Ustedes van viendo la sal poco a poco, para que vaya agarrando el sabor la sal también con las verduras, el choclo y lo que es la yuca. Y un poquito más le agregamos lo que es el aliño, que antes les enseñé. Le agregamos una cucharada de aliño. Revolvemos bien. Este caldo va a quedar exquisito. Le tapamos y lo dejamos por unos minutos más. Vamos a amarrar el cilantro para el momento de agregarlo no se nos suelte. Lo agregamos de esta manera, lo amarramos. Listo. Luego le machacamos bien machacadito. Ya lo tengo aquí amarradito para luego agregarlo a nuestra sopa. Aplastamos bien las venitas porque esto es el que le va a dar el sabor a nuestra sopa. Una vez que ya está machacado, le agregamos a la sopa. Miren cómo va quedando la sopa. Ya esta espuma no es por la carne, ya esta espuma es por las verduras, pero esto no significa que el caldo va a quedar negro, le va a quedar un caldo blanquito y muy rico. Luego que le agregamos el cilantro, también le agregamos la albahaca, de esta manera, para que le agarre un buen sabor, y revolvemos. Miren cómo nos está quedando nuestro caldo. Aquí el caldo todavía le falta un poquito. Ya le estamos probando un poco la sal. Cuando ya la yuca ya está un poco ya más blanda, ya reventado, la agua también ya está suave, es porque está indicando que el caldo ya está. Le dejamos unos minutos, luego le agregamos el cilantro. Aquí vamos a ver cuando ya la yuca está blanda, vamos a partirla en la misma ollita. De aquí, miren cómo ya se partió. Una de las formas que ustedes pueden comprobar también es cuando las habas y la yuca están blandas. Esta yuca de aquí ya está blanda. ¿Sí ven cómo se está ya abriendo? Entonces cuando ya está el haba y la yuca significa que ya está. Luego pasamos a retirar el cilantro que le aplicamos en antes. Vamos a retirarlo. Retiramos el cilantro. Como ha hervido, se ha salido un poco, pero lo vamos sacando así poco a poco.
Así lo van retirando ustedes, poco a poco. Si ven mis amigas y mis amigos como las verduras que les dije antes se han consumido todas, no se les ven los pedazos, ya así ustedes no desperdician los que son los pedazos de verduras. Picamos el cilantro. Una vez que ya hemos retirado las venas del cilantro, agregamos cilantro picado. Revolvemos. Dejamos ahí cocinar por unos minutos que le agarre sabor el cilantro. Le tapamos. Bien, procedemos a probar qué tal está de sal nuestra receta del día de hoy. Le falta un poco de sal. Aquí están viendo cómo ya el caldo está haciendo su ebullición, es porque ya ha terminado su cocción. Apagamos. Está riquísimo. Bien, mis amigas y mis amigos, hemos combinado la receta del día de hoy, nuestro delicioso caldo de hueso de chancho. Los esperamos en nuestros próximos videos en Alexita Espinales, cosas fáciles en casa. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. ¡Hasta la próxima!